Bienvenidos a este webinar de Adicción Sexual 101. Contentos de nuevo de estar con ustedes otro martes a las 4 de la tarde, hora del Pacífico o del Este. Y siempre queremos traer aquí un mensaje de fe, fortaleza y esperanza, hablando de un tema del cual pocas personas están dispuestos a hablar o se atreven a hablar, que es del tema de la adicción sexual o el trastorno de la conducta sexual compulsiva. Un trastorno, una enfermedad que afecta a miles de hombres y mujeres de distintas edades y que muy pocas personas se atreven a pedir ayuda, muy pocas personas entienden cómo ayudar a personas con esta enfermedad de la adicción sexual. Y queremos a través de estos seminarios poder hablarle a la comunidad hispana sobre la esperanza que existe de que si cierto es que la enfermedad de la adicción es una enfermedad que es peligrosa, que afecta tanto al individuo como a sus familiares, a sus seres queridos, sí también hay recuperación. La persona puede tener la conducta sexual compulsiva si busca ayuda, si no se aísla, se acepta y brinca o atraviesa la barrera de la negación para poder reconocer de que no puede solo, que no puede sola, y buscando ayuda, entonces definitivamente se puede recuperar. Queremos poder hablar de las guías o las reglas que tienen estos seminarios para poder tener claro que primero estas sesiones online que ofrecemos a través de Sex and Relationship Healing no son terapéuticas. Esto no es una terapia, ni tampoco son reuniones de 12 pasos. Nuestras sesiones online son informativas, educativas, relacionadas a aspectos de sanación y recuperación, ni más ni menos. En los webinars tu imagen no aparecerá en la pantalla. Para hacer preguntas te sugerimos que utilices la ventanilla de Q y A, de preguntas y respuestas, que aparece abajo en la pantalla, y la ventanilla de Q&A, de preguntas y respuestas, permite que puedas hacer preguntas de forma anónima. También puedes utilizar la ventanilla de chat, pero por favor no debes entender que la misma no es anónima, así que es preferible que utilices la de Q y A. Cuando utilizas la ventanilla de chat, otras personas pueden ver tu nombre. Las sesiones de webinar son grabadas y publicadas en Sex and Relationship Healing para que aquellas personas que se perdieron esta sesión o cualquiera otra de las sesiones puedan verlas más adelante. Los webinars estarán disponibles en nuestro sitio por 4 semanas aproximadamente. Luego de ese término será removido para hacer espacio a nuevas sesiones. Pero todo esto queda grabado en internet, en YouTube, y pueden buscar más adelante. Hoy queremos hablar sobre el tema de adicción sexual y sobre los criterios. La enfermedad, cuando hablamos de adicción y vamos al siglo pasado, a principios del siglo pasado, cuando de lo que mayormente se hablaba, no se hablaba de adicción sexual, se hablaba mayormente o de alcoholismo o de adicción a drogas, pues la sociedad por lo general e incluso algunos profesionales o médicos veían a las personas que tenían problemas con el alcohol o con las drogas, lo veían como un problema de moralidad, lo veían como una falta de vergüenza. Luego, en la década de los 30, Alcohólicos Anónimos viene y trae un concepto o introduce la premisa de que la adicción o el alcoholismo es una enfermedad espiritual y física. Y comienza Alcohólicos Anónimos y otros profesionales a mencionar que el alcoholismo, más que una falta de moralidad o una falta de vergüenza, representa un problema, una enfermedad. Y durante todo, luego de los años 30, de la década de los 30, que Alcohólicos Anónimos y algunos profesionales comienzan a reconocer y a decir en la sociedad de que el alcoholismo, más que una falta de vergüenza, es un problema, es una enfermedad. Y cuando decimos que es una enfermedad crónica, similar a la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento.
Así que Alcohólicos Anónimos y otros profesionales comienzan a hablar del alcoholismo como una enfermedad, y ese proceso en que la sociedad tiene como una transición de ver el alcoholismo o la adicción a las sustancias más que una falta de moralidad o de vergüenza o de valores, pues lo empiezan a ver como una enfermedad. Pero tomó mucho tiempo para que la sociedad y profesionales comenzaran a ver esto así. Y de hecho, hoy en día todavía hay personas que no reconocen los trastornos adictivos, como lo es el problema con el alcohol o las sustancias, no lo ven como una enfermedad. Muchas personas piensan que es que esas personas lo hacen porque quieren. Y esos son algunos de los comentarios que reflejan que muchas personas, inclusive profesionales, pueden ver que la enfermedad de la adicción como algo que es una falta de moral. Cuando dicen, no, esa persona si se quisiera quitar, si esa persona quisiera dejar de beber, lo haría. Si esa persona quisiera dejar de usar drogas, lo haría. Esos comentarios reflejan que la sociedad o algunos profesionales no lo ven como una enfermedad que requiere un tratamiento. Ya hoy en día la ciencia ha evidenciado que la adicción, ya sea el problema con el alcohol o con la sustancia, definitivamente es una enfermedad. Y repitiendo la comparación con la diabetes, es una enfermedad crónica que quiere decir que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Conozco personas que han sido diagnosticadas con diabetes, perdón, y han podido dejar de tener que utilizar insulina porque comienzan a adherirse al tratamiento, comienzan a seguir las sugerencias del médico. Por ejemplo, dejan de comer dulces, dejan de comer en exceso, hacen ejercicio, llevan una dieta saludable. Todas esas cosas les permiten que puedan entonces sus niveles de azúcar estar dentro de lo saludable y no tener que utilizar insulina. Lo mismo sucede con la enfermedad de la adicción, ya sea el uso de alcohol, el uso de sustancias. La persona, si sigue las sugerencias del tratamiento, que incluyen ir a grupos de apoyo, trabajar los 12 pasos, estar con un terapeuta que entienda lo que es la enfermedad de la adicción, pues todas esas personas que se adhieren al tratamiento, que siguen esas sugerencias, pueden dejar de consumir alcohol, de consumir sustancias. No significa que se ha ido la enfermedad de la adicción o que se curaron. Significa que están en remisión la enfermedad y que pueden vivir un día a la vez el resto de sus vidas sin tener que recurrir nuevamente al alcohol y la sustancia, si hacen todas las sugerencias que son parte del tratamiento. Ahora, si tardó mucho lo que fue para la sociedad y para inclusive los médicos y los profesionales de la salud mental, tomó mucho tiempo que consideran que la enfermedad de la adicción, primero que es una enfermedad y que no es una poca vergüenza, que no es una falta de valores morales, sino que va más allá de eso. Si tomó tiempo para las personas entender que el alcohol es una enfermedad, más tiempo ha tomado que la sociedad y los profesionales, incluyendo los médicos, todos puedan entender o reconocer que la adicción al sexo también es una enfermedad. De hecho, el doctor Patrick Carnes dijo que la adicción al sexo es la adicción que más han tardado en entender, que más la última que se... Así que eso es clave y por eso entonces en este webinar nosotros queremos hablarle de los criterios para que una persona pueda identificar si tiene la enfermedad de la adicción sexual o no. Okay. Perfecto, entonces vamos a hablar de algunos de los criterios. El doctor Patrick Carnes es uno de los pioneros en el tema de lo que es adicción sexual. Él comenzó desde antes de los 80 a trabajar con personas con adicción sexual y en los 80 hizo varios estudios y 90 con personas con problemas de adicción sexual. Y cuando digo
personas con problemas de adicción sexual, me refiero a hombres y mujeres, porque la adicción es una enfermedad que no discrimina. Así que él identificó que las personas que padecen de la adicción sexual, o como hoy también se le conoce, trastorno de la conducta sexual compulsiva, pues tienen o cumplen con alguno de estos 10 criterios. El primero es pérdida de control. La pérdida de control es un comportamiento en el que haces más de lo que pretendías hacer. Fracasos recurrentes en resistir impulsos de conductas sexuales específicas, como por ejemplo, disminuir el uso de pornografía. Una persona que entiende que está viendo más pornografía de la que quisiera o entiende saludable y trata de disminuir ese uso, esa frecuencia o la duración en la que está viendo la pornografía, y fracasa recurrentemente en poder parar de ver pornografía. Y ahí se refleja la pérdida de control. Otro ejemplo es ver pornografía en el trabajo, incluso en equipos electrónicos que son de la compañía. Entonces, la persona reconoce que puede ser despedida, y no solamente que si es despedida tiene esa consecuencia negativa, sino de que también otras personas se pueden enterar, y puede ser algo sumamente vergonzoso para la persona con la enfermedad de la adicción, y aún así fracasa, se refleja la pérdida de control. Y otro de los ejemplos es personas que a lo mejor, otra conducta que quisieran a lo mejor detener es no desnudar a otras personas con la mirada. No ver a otras personas, ya sea a hombres o mujeres, como si fueran objetos sexuales. Y la persona quiere detener esa conducta, pero no puede. Recordemos a aquellos que están entrando ahora que está una de las pestañas que es de Q&A. Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo desde ahora, no esperen al final, y con mucho gusto vamos a tratar de contestar la pregunta. El segundo criterio es comportamiento compulsivo. Manifestar dicha conducta que quiere detener la persona frecuentemente o más tiempo del planificado. O sea, que la persona frecuentemente está tratando de detener esa conducta o está tratando de limitar el tiempo. Algunos ejemplos, por ejemplo, que la persona diga, pues mira, voy a ver pornografía por solamente 30 minutos o 20 minutos, pero terminan viendo 1 hora o 2 horas. O que la persona diga 5 minutos más. Por 5 minutos más voy a ver y luego voy a parar. Pero esos 5 minutos se convierten en horas. Ahí vemos cuando se convierte en algo compulsivo. O por darles algún otro ejemplo, una persona que a lo mejor está yendo a comprar sexo en la calle o a dar vueltas en la calle para mirar a otras personas como si fueran objetos sexuales, y la persona quiere detener eso, no puede detenerlo, y lo hace compulsivamente o lo hace más tiempo del que había planificado. Otro de los criterios es esfuerzo por parar, múltiples fracasos al intentar detener la conducta. Esfuerzo sin tener éxito en tratar de parar, reducir o controlar la conducta. Por ejemplo, hacer promesas. Las personas que tienen la adicción, la enfermedad de la adicción, entiéndase adicción al sexo o cualquiera de las otras manifestaciones, porque recuerden, la adicción es una con muchas manifestaciones. La adicción se puede manifestar a través de el sexo compulsivo, a través de la sustancia, a través de la comida, de comer compulsivamente, a través del trabajo, a través de las relaciones, a través del juego patológico o a través de los videojuegos. Así que, y hoy en día hay personas que también están viendo compulsivamente Netflix, Hulu, las redes sociales como Facebook. Así que cuando hablamos de esfuerzo por parar, estamos hablando de que la persona no tiene éxito en tratar de detener esa conducta
Y puede hacer esta promesa que muchas personas con adicción se hacen. Dicen, esta es la última, no vuelvo más. Por lo general, y podemos pensar a lo mejor en alguien que tiene problemas con la sustancia o con el alcohol. Después de a lo mejor tener una resaca y todo lo que implica el estar enfermo al otro día de haber bebido alcohol en exceso, y la persona se siente sumamente mal físicamente y tiene dolor de cabeza y tiene malestar estomacal, muy probablemente esa persona a lo mejor con esas consecuencias diga, esta es la última vez, no vuelvo a beber. Pues lo mismo sucede con las personas que a lo mejor están compulsivamente utilizando conductas sexuales y que le está trayendo daño a su vida o a sus relaciones. Muy probablemente se diga, esta es la última vez, no lo vuelvo a hacer. Y en ese momento donde está esa resaca, donde están esas consecuencias dolorosas, la persona lo cree y lo dice de corazón. Y una persona que no tiene la enfermedad de la adicción, pues puede decirlo y puede parar y no lo vuelve a hacer. Y eso fue suficiente para que no vuelva a repetir ese error. Pero la persona que tiene la enfermedad de la adicción, cuando estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando que va más allá de lo que está dentro de su control. Porque si pudiera parar, no tiene la enfermedad de la adicción. ¿Okay? O a otro ejemplo en este criterio es que la persona diga, voy a ver a lo mejor pornografía un día sí, un día no, o una vez a la semana, que se ponga a lo mejor unos planes, idea unos planes para poder controlar la conducta de cualquier forma que se manifieste la conducta, pero no puede, hace muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos los fracasa cada vez que los intenta. El cuarto criterio es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo significativo y o recuperándose de un comportamiento. Cuando hablamos de pérdida de tiempo, volvemos aquí con el ejemplo del hangover, de la resaca. La persona, al igual que una persona que ha bebido mucho alcohol y que al otro día tiene una resaca física y se siente y tiene un malestar de salud, pues de igual forma una persona que ha pasado mucho tiempo en una conducta sexual compulsiva, al otro día tiene una resaca emocional. Mayormente viene como una marejada de culpa, una marejada de vergüenza, depresión. La persona literalmente puede sentir como si hubiera bebido alcohol en exceso. Siente que no se puede levantar para ir a trabajar, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de continuar. Y eso es uno de los ejemplos que podemos ver en una pérdida de tiempo, porque entonces al otro día, al no poder ir a trabajar, es una consecuencia que está teniendo la persona por una conducta que tuvo el día anterior. O cuando hablamos de pérdida de tiempo, también vemos casos de personas donde pasa horas viendo pornografía y masturbándose, o pasa horas por ejemplo, en las noches puede estar toda la madrugada yendo a lo mejor a un lugar, a una discoteca o a un club o a un bar, tratando de conocer parejas sexuales y todas esas horas en las que está manifestando la conducta sexual compulsiva, luego que termina, se dice a sí mismo o a sí misma, wow, que mucho tiempo he perdido. Ahora voy a estar cansado en el trabajo, a lo mejor ni me levanto para trabajar porque estoy muy cansado y todo por haber perdido mi tiempo. O personas, hablando de los adolescentes y los niños, adolescentes y niños que quieren estudiar y de momento están horas viendo pornografía, incluyendo también videojuegos que tienen contenido sexual explícito. Y entonces ahí podemos ver cómo se va dando la pérdida de tiempo que muchas veces viene acompañada de culpa y vergüenza. El quinto criterio es la preocupación.
La preocupación o la obsesión. Obsesionarse por o con un comportamiento. Y cuando hablamos de obsesión, nos referimos a los pensamientos, a fantasías. Fantasías sexuales que puede tener la persona que no quiere tener, porque recuerden que en la mente de una persona se puede grabar las imágenes de pornografía por muchos años y pueden venir como pensamientos intrusos, pensamientos que uno no quisiera estar pensando, sobre todo si a lo mejor está en el trabajo o en la escuela que necesita concentrarse, pero entonces estos pensamientos no pueden quitárselos de la mente, o si a lo mejor son personas que están yendo a la iglesia, están dentro del culto y en su mente ellos no pueden dejar de pensar en esto. Así que la obsesión es uno de las manifestaciones de la adicción. Dos de las manifestaciones de la adicción que se habla mucho es la obsesión y la compulsión. La obsesión se refiere a los pensamientos y la compulsión se refiere a las conductas, al comportamiento, que la persona no puede parar. ¿Sí? Y tengo varios casos de personas que me han dicho que cuando eran adolescentes trataban de encerrarse en su cuarto para estudiar o para leer la Biblia y sin ellos querer sentían estos impulsos bien grandes de ver pornografía. Y las intenciones iniciales eran de leer la Biblia o de estudiar para un examen o hacer alguna asignación de la escuela, pero no podían. No podían porque el impulso era tan fuerte en su mente y la obsesión era tan grande que no podían controlar y terminaban entonces viendo pornografía en exceso y eso impedía que cumplieran con lo que tenían previamente planificado. El sexto criterio es incapacidad para cumplir con obligaciones. El comportamiento interfiere con el trabajo, la escuela, la familia y los amigos. La persona tiene que cumplir con un trabajo que por lo general es de 8 horas y de las 8 horas del día que se supone que esté trabajando, por las cuales le están pagando, la persona está viendo a lo mejor 6 horas pornografía. Y todo esto viene luego la culpa y la vergüenza porque la persona se siente que no está cumpliendo con esa obligación. O la persona deja de cumplir con sus hijos, con sus hijas. A lo mejor falta a los aniversarios, al cumpleaños de sus hijos o de sus hijas. Falta a poder llegar a tiempo a recogerlos en la escuela. Así que si la persona identifica que está incumpliendo o tiene incapacidad para cumplir con sus obligaciones debido a una conducta sexual compulsiva a la cual no puede detener, pues la persona es muy probable que tenga la enfermedad de la adicción. ¿Y cómo funciona esto de los criterios? Si vamos ahora un poco para atrás, para ir repasando, la persona va identificando o va contestando si a estos criterios se están dando en su vida. Si la persona identifica que ha habido pérdida de control, comportamiento compulsivo, si hay esfuerzos por parar de parte de la persona, pero fracasa cada vez que intenta parar o detener o minimizar el tiempo de la conducta sexual, pérdida de tiempo y la obsesión y la incapacidad de cumplir con obligaciones. Cada uno de ellos, la persona le va poniendo un checkmark y va identificando, o inclusive si usted tiene a lo mejor algún familiar que está preocupado por su conducta sexual compulsiva, o si usted es un profesional de la salud mental y ha identificado a alguno de sus clientes o participantes que sospecha que a lo mejor se está saliendo de control su conducta sexual, pues estos criterios les van a ayudar a poder identificar si esa persona tiene la enfermedad de la adicción sexual. El criterio número 7 es continuar a pesar de las consecuencias negativas. Fracasar en detener el comportamiento a pesar de que tendrás problemas por a nivel social, a nivel legal, a nivel financiero, físico y espiritual.
Es importante explicar que la enfermedad de la adicción es una enfermedad física, pero también una enfermedad espiritual. Afecta nos afecta a nivel espiritual, nos afecta a nuestra relación con Dios también. Así que si la persona está continuando a pesar de que su cónyuge, vamos a decir su esposa o su esposo, le dice, si continúa viendo pornografía en exceso o si me vuelves a ser infiel, nos vamos a tener que divorciar. Y la persona ama a su cónyuge y la persona no quiere seguir haciéndolo y la persona no quiere tener esa consecuencia negativa, pero a pesar de esa consecuencia continúa viendo pornografía en exceso o continúa teniendo infidelidades, pues ese es otro checkmark que debe hacer la persona entonces necesita ayuda. Por darles un ejemplo de cosas que suelen suceder en personas que tienen la enfermedad de la adicción, conozco varios casos de personas que prefieren ver pornografía a tener relaciones sexuales con su cónyuge. Estamos hablando de que hay personas que la enfermedad de la adicción los lleva al punto de preferir lo que es una fantasía o algo que no es real, que es algo que está viendo en una pantalla, lo prefieren por encima de lo real, de su esposa o de su esposo. Y entonces ahí vemos que a pesar de que de tener esas consecuencias, la persona continúa y le afecta, ya sea, esto es a nivel de pareja, pero podemos llevarlo también a nivel de trabajo, que la persona sabe que puede ser despedido, ya sea porque lo cojan viendo pornografía o porque su desempeño en su trabajo no le permite cumplir, no está siendo productivo, no está cumpliendo con sus responsabilidades porque está viendo ya sea demasiada pornografía o su comportamiento sexual adictivo lo tiene fuera de control. Y a pesar de eso, continúa. O en el caso a nivel financiero, tener consecuencias financieras por estar gastando mucho dinero, ya sea comprando sexo, hablemos de pornografía o hablemos de comprar personas para tener sexo. Y eso lo lleva a la ruina, a la quiebra. Y físicamente, tener enfermedades físicas, a pesar de que el tener esta conducta sexual descontrolada le puede provocar tener enfermedades físicas como VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Aún la persona teniendo esas consecuencias, si continúa, definitivamente es una bandera roja o de alerta que la persona debe entonces buscar ayuda para ser evaluada. O en el caso de lo espiritual, si la persona siente que esto lo está alejando de Dios, como la persona lo conciba, si la persona siente que se siente un vacío espiritual cada vez que hace estas cosas. Porque es importante recalcar que aquí no estamos diciendo que el sexo es malo, las relaciones sexuales no son malas, son buenas, siempre y cuando se hagan de forma saludable, siempre y cuando no pongamos ni nuestra vida ni la de otras personas en riesgo. Pero si estamos poniendo nuestra vida o la de otras personas en riesgo, nuestra vida espiritual, porque somos seres íntegros, no estamos divididos, sino que somos seres íntegros, pues va a afectarse también nuestra vida espiritual. Otro de los criterios es la progresión, es la necesidad de manifestar una conducta de forma más intensa, frecuente o más riesgosa. La persona siente la necesidad de aumentar el tiempo. Vamos a suponer que veía pornografía por 30 minutos y ya 30 minutos no son suficientes y ya lo está haciendo por 1 hora y luego de un tiempo lo está haciendo por 2 horas, por 3, por 4. O el tiempo o las salidas a lo mejor para tener encuentros sexuales anónimos. Vamos a suponer que lo hace una vez a la semana, pero ya entonces lo está haciendo varias veces por semana o todos los días.
ahí vemos cómo va progresando la enfermedad de la adicción. Igual que cualquier enfermedad, que si no se trata, si la persona no busca ayuda, no reconoce que tiene un problema, las cosas no van a mejorar. Las cosas no mejoran a menos que uno busque ayuda cuando tiene alguna enfermedad. Pues lo mismo sucede con la adicción al sexo. Si la persona no busca ayuda, pues es muy probable que se dé la progresión o el escalar. El que la persona entonces, porque el cuerpo entonces le pide de forma, más cantidad de tiempo o más cantidad de días que se dé esto, que se dé la conducta sexual compulsiva. La número 10 es el criterio de las pérdidas. Tener pérdidas, perder, limitar o sacrificar elementos valiosos de la vida, así como pasatiempos, familias, relaciones y trabajo. Si la persona tiene pérdidas en estas áreas o sacrifica elementos valiosos en su vida, como el tiempo con su familia, vamos a poner que esta persona pasaba tiempo de calidad con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, con su novio, con su novia. Y de momento, ahora lo sacrifica ese tiempo. Prefiere ver pornografía a pasar tiempo con su cónyuge o prefiere cualquiera de las manifestaciones de la conducta sexual compulsiva, la prefiere por encima de pasar tiempo con su cónyuge o con sus hijos, con sus padres, con sus seres queridos. Ahí vemos entonces pérdidas que puede estar teniendo o si tiene a lo mejor algunos pasatiempos que le gustaban, ya sean deportes, de jugar baloncesto o hacer o ir a la playa y ya entonces ve que no se acuerda ni cuándo fue la última vez que jugó baloncesto o la última vez que fue a la playa o que hizo algún pasatiempo. O puede ser también pérdidas de valores. Lo que antes tenía dentro de sus valores, que respetaba, y ya entonces esos valores ya no los tiene. Así que este es otro checkmark que la persona puede hacer para identificar si cumple también con este criterio. Entonces, por último tenemos lo que es el síndrome de retirada o el síndrome de abstinencia. Al detener el comportamiento le causa angustia, ansiedad, inquietud, irritabilidad o incomodidad física. La persona, cuando detiene la conducta sexual compulsiva, todo esto le causa o angustia o le da más ansiedad, se pone irritable. Y el síndrome de retirada es algo que le sucede a la persona porque el cuerpo está tan acostumbrado a esta droga, por decirlo así, o a esta sustancia. Recuerden que la persona que está manifestando una conducta sexual compulsiva, su cuerpo está produciendo hormonas que son las mismas que se producen con los medicamentos como los ansiolíticos o los antidepresivos o el alcohol. Las mismas hormonas como la dopamina, endorfina y otras hormonas que producen un efecto de calmar la ansiedad o de calmar la depresión o el estrés. Así que el cuerpo sea igual que una persona que deja de utilizar sustancia o alcohol cuando sufre de un síndrome de abstinencia o síndrome de retirada, que es que el cuerpo literalmente se enferma, porque el cuerpo está tratando de que la persona a como de lugar vuelva a utilizar esa sustancia o vuelva a tener ese efecto de aliviar el estrés o ese shot o o sentir el efecto de lo que es, de cuando se produce la dopamina en grandes cantidades. Y el cuerpo hace lo que sea para que la persona pueda sentir de nuevo eso. En el caso de una persona con problemas con el alcohol, pues el cuerpo se enferma, literalmente, puede tener problemas estomacales, temblores, y hasta que la persona no vuelve a tomar una gota de alcohol, una vez lo hace, el cuerpo entonces se calma y siente el alivio. Pues es lo mismo que sucede cuando la persona trata de detener la conducta sexual compulsiva. Vamos a suponer que sea al ver pornografía, la persona deja de ver pornografía y comienza a sentirse más ansioso, más irritable,
puede sentir malestar estomacal, puede tener insomnio. Y cuando decimos esto, es que literalmente la persona no puede dormir y una vez a lo mejor ve pornografía o se masturba, coge el sueño. Igual que una persona que a lo mejor tiene alguna dependencia con alguna sustancia. La persona con una dependencia con alguna sustancia puede que tenga todos estos efectos del síndrome de retirada. La persona se enferma una vez, como se dice a lo mejor en la calle, una vez obtiene la cura, que es esa sustancia, y se sana entre comillas, o deja de tener ese síndrome de abstinencia. Si tienen alguna duda, algún comentario, en la pestaña que dice QIA, en confianza. Entonces, el doctor Patrick Carnes identificó, después de los muchos estudios que hizo, en conjunto con otros médicos y profesionales de la salud mental, que si una persona cumple con 3 de los 10 criterios, la adicción sexual está presente. Ahora, yo quería traer que además del doctor Patrick Carnes, la Organización Mundial de la Salud ya incluyó lo que se llama la conducta el trastorno de conducta sexual compulsiva. Siempre ha habido un debate entre si la adicción sexual realmente es cierto, es algo que existe o es un mito. Y por qué es importante poder identificar que esto es algo que está sucediendo, que afecta a millones de hombres y mujeres en los Estados Unidos, desde adolescentes hasta viejos. ¿Por qué es importante poder hablar de esto y poder llegar a un consenso y que la Organización Mundial de la Salud lo reconozca? Esto es importante porque la negación, como dice mi colega y gran amigo Humberto Valenzuela, él dice que la negación es el peor de las características de la adicción. La negación es la peor característica de la adicción, y la negación no se da solamente a nivel de la persona que sufre la enfermedad de la adicción. La negación también la puede tener los familiares y aún los profesionales y médicos de la salud mental. ¿Por qué? ¿Y cómo esto nos afecta? Si una persona que reconoce que su matrimonio está al borde del divorcio por su conducta sexual compulsiva, o que su trabajo está en riesgo, está utilizando su computadora del trabajo para ver pornografía en horas laborables, y ya está su computadora del trabajo, la computadora de su trabajo, ha adquirido virus y se ha dañado, y esa persona sabe que esos virus fueron por estar viendo pornografía, y la persona tiene miedo de que siga empeorando su enfermedad, va a donde un médico o va a donde un consejero profesional, a donde un terapeuta. Y si este terapeuta lo que le dice es, mira, la adicción sexual no existe, lo que pasa es que tú tienes el libido alto y yo te voy a ayudar ahora a disfrutar tu energía sexual. Esta persona, y estoy dando casos que han sucedido, esta persona muy probablemente salga con licencia para matar, como se podría decir. Esta persona a lo mejor sale, ya estaba reconociendo que necesitaba ayuda, y le dice a un profesional que, mira, no, tú estás bien, tú no tienes un problema. Otra de las razones es que si no se reconoce como un problema, si no se reconoce como un trastorno, no va a poder entonces tener la persona un tratamiento. Y es muy probable que la persona que va a buscar ayuda, por cualquiera de los ejemplos que he dado, y el profesional está en negación o no tiene, o hay veces que no es que está en negación adrede o porque no lo quiera reconocer, sino porque a lo mejor estas cosas no se enseñan en la universidad. No ha tenido una certificación o no ha tenido el adiestramiento necesario para poder identificar lo que es la adicción sexual o el trastorno de la conducta sexual compulsiva. Pues si no tiene esas competencias, no va a poder diseñar un tratamiento adecuado para la persona. Y es probable que a lo mejor el profesional identifique el trastorno de depresión o identifique la bipolaridad, que incluye impulsos sexuales, a lo mejor
descontrolados, o identifique otros trastornos que la impulsividad se ve manifestada. Pero entonces, si está mal diagnosticado y no se identifica lo que es la conducta sexual compulsiva como trastorno, no va a poder recibir el tratamiento adecuado. Entonces, recientemente, en 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoce en lo que es el ICD-11, que es la clasificación de enfermedades. Esto es el manual que utilizan los médicos para diagnosticar las enfermedades de las personas. Y entonces ahí ellos identificaron y se pusieron de acuerdo, reconocieron que la conducta sexual compulsiva puede llegar a ser un trastorno. Y esto es parte de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El trastorno de la conducta sexual compulsiva se caracteriza por un patrón persistente de incapacidad para controlar impulsos sexuales intensos y repetitivos. Y ellos identificaron también unos criterios que hoy no vamos a entrar en ellos, son parecidos a los que identificó el doctor Patrick Carnes, pero esto es muy importante porque ya más profesionales están entendiendo que esto es un problema social que estamos teniendo, y a la vez que pasamos de la negación a reconocer y aceptar que es una necesidad que hay en la sociedad, pues vamos a poder diseñar tratamientos para poder ayudar a las personas que sufren de adicción sexual. Porque definitivamente, si la adicción sexual, la enfermedad de la adicción no tiene cura, es una enfermedad crónica del cerebro, eso es cierto, pero ciertamente hay tratamiento y la persona puede parar de manifestar la conducta sexual compulsiva, de que ya sea ver pornografía o ya sea hacerle infiel a su cónyuge, o de la forma en que se esté manifestando el comportamiento sexual compulsivo. Definitivamente es posible la recuperación. La persona puede detener un día a la vez, igual que una persona que tiene diabetes puede parar de comer dulce y puede llevar una dieta saludable y no tiene que volver a utilizar insulina. Así también una persona con la enfermedad de la adicción al sexo puede recuperarse. Pero para que eso se dé, la persona tiene primero que reconocer que tiene un problema. Hay muchas personas que nadie le ha dicho nunca que tienen un problema, que esta es otra de las cosas que, a diferencia de la persona que utiliza sustancias o la persona que bebe alcohol, la persona que bebe alcohol y ya está bien grave su situación, o la persona que utiliza sustancias y está bien deteriorada, vamos a suponer que ella es una persona que perdió su casa, vive en la calle, pide dinero en la luz, se inyecta sustancias y se ven unas marcas en sus brazos. Esa persona es bien difícil que pueda esconder que está usando sustancias. Es bien difícil que esa persona esconda que tiene un problema de adicción. Pero la persona que está viendo pornografía, como hoy en día, a diferencia del siglo pasado, la pornografía es gratis, y la tenemos al alcance de nuestra mano. Andamos todos con una computadora que tiene acceso a pornografía gratis. Andamos en nuestro bolsillo con eso. Pues a diferencia de la persona que utiliza sustancia, la persona con la adicción sexual, con la enfermedad de la adicción, puede estar manifestando esta conducta de forma secreta. La persona puede estar haciéndolo y nadie se entera. Y entonces eso empeora la situación, empeora el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque la persona, aparte de que lo puede hacer en secreto, el tema de la sexualidad es un tabú, aún en estos tiempos. Y hablar de sexo saludable, nadie lo habla, y mucho menos de adicción sexual. Así que la persona, cada vez que ve pornografía o cada vez que le es infiel a su cónyuge o que ve pornografía en su trabajo,
la persona siente culpa y sobre todo vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es esa vocecita que nos dice, no se lo digas a nadie. Si se lo dices, se van a enterar todas las personas en donde tú vives, o se va a enterar en tu trabajo, te van a despedir. Mejor quédate con eso en secreto. Así que la vergüenza prospera en el secreto, prospera en la oscuridad. Por eso es que en los grupos de 12 pasos se dice que cuando los secretos se sacan a la luz, pierden poder. Cuando los secretos se sacan a la luz, pierden poder. Pero para poder, el antídoto de la vergüenza es la gracia. Y es poder hablar de estos temas en un lugar seguro, en un lugar adecuado, donde no se me juzgue, donde haya confidencialidad, donde haya también honestidad. Porque si yo voy a buscar ayuda y me dicen y yo sé que mi matrimonio o mi trabajo está en peligro, o mi vida está en peligro, mi salud física está en peligro, mi salud financiera está en peligro, y yo voy a buscar ayuda y me dicen, no, tú estás bien, no son honestos conmigo, pues definitivamente eso no va a permitir que yo me pueda recuperar. Pero si yo voy a un lugar donde se me juzga y entonces hay honestidad, pero es una honestidad brutal, hay brutalidad en esa honestidad, no hay compasión, no hay amor, eso va a confirmar lo que me dice la vergüenza de que no debo decirle esto a nadie. Por darle algunos ejemplos, hay personas que han ido a buscar ayuda a donde líderes religiosos, y porque yo he notado en los últimos más de 10 años que llevo trabajando con personas con adicción al sexo, yo he notado que por lo general las personas buscan ayuda o en profesionales de la conducta o en líderes y pastores. Y que no tienen la preparación, y no es que no lo hagan con maldad, es que simplemente no tienen la preparación. Pues hay veces que lo divulgan a la congregación o los ponen en disciplina, y entonces todo eso lo que hace es confirmar lo que la vergüenza le decía a la persona. La vergüenza le decía, no se lo digas a nadie, te va a ir mal, se va a enterar todo el mundo. Si se maneja de esa forma errónea, pues le confirma a la persona de que tiene que mantenerse en secreto. Por eso es que tiene que haber gracia. Entonces, tiene que haber honestidad, porque también conozco muchos casos donde la persona han ido a donde algún profesional de la conducta, algún psicólogo, consejero, y lo que le dicen es que no tienen, que todo está bien, que no está mal el ver pornografía, aun cuando le está haciendo daño a la persona, y está haciéndole daño a sus relaciones. Así que es importante que la persona pueda continuar, buscar ayuda en un profesional que reconozca, y no solamente que reconozca esto como un problema, sino que el profesional tenga la preparación para poder ayudarle, para poder diseñar un tratamiento y que pueda entonces ayudarle a la persona con la enfermedad de la adicción a poder recuperarse. El tratamiento debe incluir grupos de apoyo. Es bien difícil, como les dije, la vergüenza prospera en el aislamiento, en el secreto. Pues la solución es poder tener, y de hecho, a la adicción sexual se le conoce como un trastorno de intimidad, un trastorno de no poder intimar, y no estoy hablando de intimar sexualmente, estoy hablando de conectarme con otras personas de forma saludable, de poder hablar de mis emociones, de poder manejar, escuchar las emociones de las otras personas y poder interesarme en otros y que otros se interesen en mí. Así que el grupo de apoyo ayuda a trabajar con ese trastorno de intimidad. Así, con su permiso. Gracias. Así que es importante que la persona pueda buscar ayuda en grupos de apoyo, en un profesional que domine el tema y que pueda diseñar un plan de tratamiento adecuado para la persona. Otra cosa que es importante es que la adicción, como es una enfermedad crónica,
requiere un cuidado continuo. Igual que una persona que tiene diabetes, tiene que ir cada cierto tiempo al endocrinólogo para hacerse unos laboratorios, unos exámenes de la sangre, para ver cómo está el azúcar, a ver si está dentro de un renglón saludable. Pues la persona que tiene la enfermedad de la adicción debe ir con cierta frecuencia a donde un profesional de la salud mental que esté capacitado y que pueda entonces ayudarle en ese proceso. De igual forma, ir a los grupos de apoyo también es parte de ese cuidado continuo. Y muchas veces la persona comienza a ir al grupo de apoyo porque definitivamente necesita ayuda y está sin esperanza y se siente impotente y no sabe cómo detener la conducta. Pero una vez la persona logra lo que es la abstinencia de lo que se quiere abstener a nivel de la conducta sexual compulsiva, la persona continúa yendo a los grupos de apoyo para poder ayudar a los que lleguen por primera vez al grupo, que llegan sin esperanza y con impotencia, como esta persona a lo mejor llegó la primera vez. Así que es importante poder buscar ayuda. Sin ayuda es casi imposible poder sanar y recuperarse de la adicción sexual. Les voy a poner entonces aquí al final mi información. Si tienen cualquier duda o quieren o necesitan terapia, yo soy consejero profesional en mi página de Consejero Joel Ventura en Facebook. Suelo poner mucha información y videos pertinentes relacionados al tema tanto de adicción como de trauma. La mayoría de las personas con la enfermedad de la adicción son personas que han vivido eventos traumáticos y necesitan sanar esas heridas. Y si tienen cualquier comentario o duda, en confianza me pueden escribir a mi correo electrónico, que es joelventura754@yahoo.com. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias por acompañarme.